Un saludo especial para todos. Dios les bendiga, hermanos. Es un placer verles. Bienvenida, Auri. Y bienvenido a tu esposo. ¿Cómo es que él se llama? José. José, ya no sé, lo tengo ahí. Bueno, y bienvenido a todos los demás. Hemos estado conectándonos, algunos por Zoom. A mí solamente me tocó Zoom el domingo, los otros días he tenido que conectarme por YouTube. Pero yo espero que usted se haya conectado. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos hemos conectado? No importa el medio, si es Zoom, si es YouTube. Ok, bueno, hermanos, ustedes, la gracia del Señor les ha alcanzado a los que no se han conectado, porque como están en YouTube, ustedes pueden repetir y ver los temas del pastor Jeremías, del pastor Cristian Veras y del pastor Modesto de anoche. Yo me los he encontrado tremendos temas. Y Jehová le ha guardado esos temas para que usted pueda verlos, los que no se pudieron conectar. Pero mire, todos los que tienen un dispositivo y entran al grupo de la iglesia, ustedes, si no tienen la aplicación de Zoom, se está copiando el link de YouTube y usted puede cliquear ahí y entrar directamente a YouTube y ver la programación. Mañana todavía toca la programación, mañana le toca dirigir a la Iglesia de la Felicidad. Así que no pierda la oportunidad porque Dios nos está hablando, uno, y además nos conectamos con los hermanos del distrito. Así que aprovechemos esta oportunidad. Otra cosa es que yo quiero también dar gracias. Este año han pasado muchas cosas, algunas han puesto nuestra vida complicada y difícil, pero es como hemos estudiado, Dios es nuestro guardador. Independientemente si no van como nosotros queremos, van como deben ir porque el Señor está al control. Y entonces, aunque nosotros no entendamos las cosas en su momento, como decía el pastor Modesto anoche, a veces nosotros pensamos que todo debe salir a pedir de boca, pero él mostró cómo Pablo y Silas tuvieron que lidiar con algunos asuntos. De esa misma manera nosotros también podemos lidiar sabiendo que Él dirige todo y que al final, como el mismo Pablo dijo, nosotros vamos a salir más que vencedores, porque los vencedores aquí le dan un premio, una coronita o un dinerito, pero nosotros vamos a tener la vida eterna por Cristo Jesús. Así que mientras nosotros estamos aquí, podemos gozarnos en eso, en esa esperanza, y vivir sostenidos por Dios porque Él es quien nos lleva en sus manos. Así que no tenga miedo ni dude del amor y la providencia de Dios. Yo quiero que en esta noche usted piense, ¿alguna vez usted ha oído un refrán que dice, el que al buen árbol se arrima, buena sombra le cobija? Usted quizá no sabe el origen de eso, pero sucede que al final cuando ya se cumplió lo que dice Daniel 2 acerca de las piernas de hierro, ¿usted sabe cuáles eran las piernas de hierro? ¿Acerca de quién era? Roma. Cuando el Imperio Romano entró en decadencia cerca del año 457, se quedó un vacío de poder. Y entonces las personas que tenían vastos recursos económicos, de terreno, muchos siervos, comenzaron a crear feudos. Entonces, de ahí es que viene el término de señor feudal. A nosotros nos lo daban eso en historia, en octavo, segundo del bachillerato. Bueno, la cuestión es que quienes vivían un ejemplo de manera no tan digna, podían acogerse a un feudo.
a un señor feudal y entonces tener el abrigo, el cuidado, la protección de ese señor feudal. Uno dice, bueno, en 457 después de Cristo, usted dice, pero eso tiene mucho tiempo. Y de ahí surge la cuestión de que cuando se arrima usted a un buen árbol, ese buen árbol le da una buena sombra. Bueno, para que usted no crea que eso es tan nuevo, la obra de Dios con el pueblo de Israel es más o menos lo mismo, es una cuestión de vasallos, de ellos unirse al liderazgo de Dios, porque Dios es quien tiene todo el poder, toda la autoridad, toda la sapiencia, está en todo lugar. Y entonces es una buena lección que arrimarse ¿a quién? A Dios. Y parece ser que pensando en esto fue que David escribió este salmo. Porque parte de lo que leímos hace un rato, del verso 5, decía que ¿qué es lo que pasa con la sombra del Señor? ¿Qué hace? Verso 5 del Salmo 121. ¿No recuerda? Él es tu sombra a tu mano derecha. Y entonces, pensando en esto, vamos a ver cómo Dios es nuestro guardador. Así que vamos a orar y vamos a introducirnos en la palabra de Dios para ver lo que Dios nos quiere decir en esta noche con el verso 5 del Salmo 121. Oramos. Buen Dios y Padre, queremos abrir tu palabra, pero nosotros somos de mente finita. Entonces necesitamos tu ayuda, Señor, y la dirección de tu Santo Espíritu para ajustar nuestra mente, dar, Señor, la lucidez necesaria, pero también la capacidad de retener, de entender y de compartir lo que aprendamos. Que tu Espíritu nos guíe, Señor, en el estudio de esta noche y nosotros podamos salir más fortalecidos, sabiendo y entendiendo que tú eres nuestro guardador. Lo pedimos de manera humilde en el nombre de Jesús. Amén y amén. El verso, bueno, ustedes han escuchado desde el domingo y desde el sábado, el pastor indicó, el Salmo 121 se titula Canto Gradual, porque se entiende y los historiadores dicen que se cantaba mientras se ascendía vamos a decir, a la colina donde estaba sentada el templo de Jerusalén. Pero también dicen ya los historiadores más cercanos y la Misná que se cantaba en las gradas, en las escaleras del templo, en grupo de 15 cantantes. Así que el canto hacía que la gente recordara algo de lo que Dios hacía. Pero en esta noche nosotros vamos a dirigirnos al verso 5. El Salmo 121 tiene 8 versos. Pero el verso se pudiera dividir entre el verso 1 al 4 y del 5 al 8, pero el 5 es como una transición. ¿Por qué? Si usted nota, los versos del 1 al 4, Jehová es el guardador de Israel. ¿Jehová es quién? El guardador de Israel. Pero cuando usted llega al verso 5, ya Jehová no es el guardador del grupo solamente, sino, ¿cómo es que dice? ¿Cómo es que dice el verso 5? Jehová es tu guardador, refiriéndose a ti como persona, como individuo. Él guarda la colectividad, pero
a ti en especial Dios te guarda. Y entonces, el verso nosotros pudiéramos dividirlo en dos partes también. La primera parte explicando que Dios es el guardador. El término guardador o guardar viene de la palabra hebrea mash, shamar. Shamar significa guardar. Si usted tiene la ventaja de una Biblia Strong digital, cuando usted cliquea sobre la palabra guardar en la parte digital, usted va a encontrar que shamar tiene diferentes acepciones. Pero como lo entienden los judíos, es como esto, hermano. Es como si usted creara una barrera de defensa con espinas, con alambres de púas y con cosas así, para proteger algo valioso. ¿Cómo es que los judíos entienden la palabra shamar? Shamar es guardar, es proteger. Y esa palabra ellos la entienden como eso, como crear una barrera de protección alrededor de algo, con espinas, con púas, para proteger lo que está ahí dentro. Entonces, cuando David habla de Dios, habla de Jehová, él dice que Él es el shamar tuyo. Entonces usted puede hacer una figura mental de cómo Dios hace una protección, un cerco alrededor tuyo. Bueno, no es solamente proteger y guardar. Ustedes saben que cuando Dios le dijo a Adán que él iba a cuidar del jardín de Edén, la palabra que él usó fue shamar. Es decir, tú vas a cuidar y proteger el jardín. Pero también lo de guardar se asemeja con el respeto y la observancia de. Y cuando Dios dice que nos acordemos de guardar el sábado, ¿usted sabe qué palabra usa? Shamar. Así que la palabra shamar tiene diferentes significados, pero todos están concentrados en el asunto de respetar, guardar, cuidar, proteger. Entonces, vea usted y piense en la manera en cómo Dios lo ha protegido a usted. A veces nosotros esperamos escuchar grandes testimonios, como esta mañana que alguien en Radio Amanecer explicaba que él no sabía mucho conducir y él se paró en un lugar y retrocedió un poquito y se le olvidó quitar la reversa. Y entonces cuando dio paso al otro vehículo, en lugar de ir hacia adelante, no le había quitado el cambio, aceleró y el carro retrocedió en una bajada. Y dice él, bueno, gracias a Dios se detuvo. Primero chocó con un poste y luego con otra cuestión, pero que había un lugar en que el vehículo podía voltearse y entonces morir todos los que iban dentro del vehículo, que estaban haciendo obra misionera. El asunto es, hermanos, que a veces nosotros queremos escuchar esa clase de testimonio patente de cómo Dios preserva la vida. Pero todos nosotros hoy pudimos entrar a la casa de Dios sin ningún problema. ¿No has visto cómo Dios te ha guardado, protegido y cuidado? La Biblia registra en el libro Segunda de Crónicas un evento grandioso acerca de la protección de Dios. Sennacherib, rey asirio, había decidido conquistar todo lo que pudiera. Y entonces él comenzó
desde el norte a ir asediando las ciudades y tomándola para sí. Y llegó un momento, ya había pasado por Siria, había tomado el monte de Efraín, había hecho daños en Laquis, cerca de Jerusalén. Y entonces, ahora envía a un mensajero allá a Jerusalén, donde estaba reinando el rey Ezequías. Y cuando estaba el mensajero ahí, le dijo: yo no sé por qué ustedes confían en Ezequías y en su Dios, porque ya nosotros hemos ido tomando las ciudades donde hemos pasado, y ellos confiaban en su Dios, y miren lo que les ha pasado. Así que ustedes ya no tienen más la protección de Jehová. A ustedes les conviene salir de la ciudad y venir con nosotros como esclavos, y ya. Dice que el corazón del pueblo desfalleció. Los embajadores pedían que el mensajero cambiara la lengua. Habla en lengua aramea, que nosotros te vamos a entender. No hables en hebreo. Pero Ezequías se acercó al Señor en oración y le pidió a Dios que protegiera a Israel. Que como él era su shamar, entonces los protegiera del mal. Y ustedes, yo creo que conocen la historia. Ustedes saben cómo termina la historia, ¿verdad? ¿Qué pasó con Sennacherib? Hello. Dios protegió al pueblo de Israel. Dios escuchó la voz de Ezequías y envió a su ángel, dice la palabra. Y en una noche, el ángel le quitó la vida a 185,000 soldados del ejército asirio. ¿Cuánto, hermanos? Eso es como si usted le quitara la vida a 4 barrios y medio de Villa Consuelo. Para que usted tenga la idea de cómo es el asunto. Entonces, quizás usted a veces espera esa clase de manifestación de Dios. Pero Dios te sostiene de muchas maneras. Él te guarda, porque Él está en todo lugar. Él tiene todo el poder, toda la inteligencia y la presciencia, el conocimiento del futuro. Por eso Dios te protege a ti y está atento a ti. Y yo te animo a que tú confíes en eso y veas la mano de Dios obrando. Desde las cosas más pequeñas. El que anda en un carro puede saber esto, que a veces uno le dice: Señor, si apareciera un parqueo, y usted a veces no ha terminado de pedirlo, y el Señor le concede a uno el parquearse fácil. Pero también cuando hay una necesidad grande, como contaba la hermana, ya yo le iba a decir Lisette Giovanni Piña, el viernes pasado. Ustedes recuerdan que ella dice que en momentos de necesidad ha orado, y entonces en su cuenta aparece ¿qué? Un dinero que ella dice: yo no sé de dónde viene, pero el Señor sabe que yo lo necesitaba, y ahí aparece depositado. Pero en las cosas pequeñas y en las grandes, el poder de Dios se manifiesta. Pero el asunto es que usted entienda que el Señor no es solamente el guardador de toda la iglesia, sino el tuyo, el mío, el de cada uno de nosotros individualmente. Y esta parte se complementa con lo que dice David: Él es tu sombra a tu mano derecha. La cuestión es que en un pueblo donde la mayoría eran diestros, el asunto de tener a alguien a la derecha, nosotros podemos ser, ¿cómo te digo?, diestros, de usar la mano derecha.
pero también es el lado en que nosotros a veces tenemos que tener más cuidado, necesitamos protección. Y esto identifica dos cosas. Uno, que el Señor está cercano a nosotros. ¿Cómo es la sombra? La sombra se proyecta lejos, tiene que estar cerca. La fuente de luz tiene que estar muy cerca para que la sombra se marque. Pero la sombra también identifica el poder espiritual de Dios. Cuando nosotros buscamos los textos en la Biblia acerca de la sombra, usted puede encontrar Salmo 17:8. Búsquelo a ver, ¿qué dice? Y también Salmo 91:1, que ese usted quizás se lo sabe hasta de memoria. O Isaías 25:4. ¿Cómo dice Salmo 17:8? ¿Alguien lo encontró? 17:8. Amén. Usted ha escuchado que quizás la canción o a Yolanda decir que nosotros somos como la niña ¿de qué? De los ojos del Señor. A usted si le van a tocar en el iris, ¿qué usted hace de una vez? Lo primero que usted hace es cerrar el ojo instintivamente. Bueno, el Señor, el salmista ahora pidiendo eso, que el Señor pueda protegerlo como uno protege la niña del ojo. Pero, si usted nota, dice, bajo la sombra de tus alas. La sombra en la palabra de Dios identifica protección, refugio, cobertura. Por eso, el que habita al abrigo del Altísimo es que está morando bajo la sombra del Omnipotente. Y el profeta Isaías dice que porque fuiste fortaleza al pobre, sombra contra el calor ha sido Jehová. Isaías 25:4. Es protección, es seguridad. Y el asunto de la mano derecha es la cuestión de la destreza y el poder. Es identificar que Dios tiene todo el poder y también toda la autoridad para cuidarnos. Y ahí volvemos al refrán del inicio. Si usted tuviera que buscar una ayuda, vamos a poner algo simple. Usted va a cambiar la goma de un vehículo o va a cambiar las damas el tanque de gas en su casa. ¿Usted buscaría a un niño para que le ayude? ¿A quién usted buscaría? A una persona que tenga ¿qué? La experiencia, la fuerza, la destreza para hacer el trabajo. Bueno, nosotros tenemos de nuestro lado al que todo lo puede, al que todo lo sabe, el que está en todo tiempo, en todo lugar. Entonces, ¿cómo nosotros nos podemos angustiar, vivir tristes, acongojados, cuando del lado de nosotros está Dios? Yo no sé si a usted le ha pasado cosas extraordinarias. El pastor Robert Hernández, quien escribió el tema de esta noche, Bajo la sombra del Omnipotente, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Él relata que más o menos cuando tenía 12 años, saliendo de la escuela en Las Caobas, para llegar a su casa él tenía que cruzar la 27 de febrero. Y entonces venía conversando con sus amiguitos. Y en un momento distraído, él bajó la acera y se disponía a cruzar. Y entonces sintió que alguien le apretó en el pecho y lo detuvo. Y en ese momento, dice,
pasó un vehículo a toda velocidad y él pudo zafarse del golpe y cuando miró para agradecerle a la persona que lo había detenido, no vio a nadie. Yo no sé, la experiencia la cuenta el pastor, pero yo sé que usted también ha podido tener una experiencia similar. Ya la hermana Digna está levantando la mano. Dígame, hermana Digna. Gloria a Dios. Sí. Bueno, buena experiencia, pero el Señor, sabiendo la situación, Él cuidó de Digna, Él cuidó del pastor Robert Hernández, pero nosotros podemos cada uno tener nuestra experiencia. Yo he tenido, hermanos, muchísimas, desde protección contra rayos, accidentes con animales en vehículos, volcaduras de vehículos, quemaduras, de todo. Hasta ser apuntado en la cara con un arma. Pero el Señor de todo eso me ha librado. ¿Cómo yo puedo vivir con miedo o tristeza sabiendo que el Rey del universo está pendiente a mí y me cuida? Entonces, la hermana White tiene un párrafo en el, creo que es el deseado de todas las gentes. Dice así: Cristo nunca abandona a aquellos por quienes ha muerto. ¿Qué yo dije? Aquellos por quienes Él ha muerto. El alma que se ha entregado a Él queda bajo la protección de Dios. Los ángeles ministradores lo guardan constantemente. El peligro puede estar en torno de nosotros, pero el Señor es nuestro guardador. A cada momento necesitamos depender de Él porque Él es nuestra fortaleza, nuestra defensa y nuestra seguridad. Deseado de todas las gentes, página 493. Pudiéramos contar cada uno nuestras experiencias. Y quizás usted ya lo ha leído varias veces, es más, quizás usted se sabe el Salmo 121 de memoria, pero la importancia es que lo crea, que le crea a Dios, que ese amor infinito que envió a Jesús a sufrir la pena que debíamos sufrir nosotros, ¿cómo nos va a abandonar? ¿Cómo nos va a dejar? Yo le animo, hermano, a que si usted antes no sentía o no creía la presencia de Dios tan cerca, usted pueda confiar en lo que dice su palabra. Hermana Violeta, diga, hermana Violeta.
Amén. Amén. El Señor responde. Usted puede confiar y creer a sus promesas y creer lo que establece la palabra. Y entonces usted no solamente va a vivir, usted va a poder contar las experiencias de cómo Dios le ha guiado y le ha guardado. Esta semana nosotros hemos visto la manera tan grande que Dios nos ha protegido. Pero la cuestión es, ¿nos quedaremos nosotros con eso nada más? ¿No invitaremos a otros a que sientan, crean y vivan la experiencia de tener un guardador que los ama? Aquí la gente anda los ricos andan con guardaespaldas. Y aún así usted ve que pasan muchos actos extraños, como el señor Kirk en Estados Unidos, como los alcaldes allá en México, ¿verdad? O candidatos a la presidencia en Estados Unidos, en México, en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, en muchos sitios. Y sin embargo, a usted y a mí nos protege el Creador del universo. Si eso no es un motivo para usted agradecer y dar gloria a su nombre, no sé cuál será. Jesús nos invita a que nosotros renovamos pacto con Él, con Dios, que nos acerquemos a Él confiadamente, como dice el libro de Hebreos, porque el que viene a Él, Él dice, yo no le echo fuera. Jehová nos protege con sus manos, Él es nuestro guardador. Si crees esto, si crees a la palabra de Dios, entonces yo te invito a que te pongas de pie y renovemos ese pacto con Dios. Mientras yo oro, tú puedas orar en tu corazón y completar con tu nombre ese pacto. Y entonces creer que la voluntad de Dios se va a cumplir en tu vida. Buen Dios y Padre, a ti sea la gloria y la honra por siempre. Tu bondad, Señor, se ha manifestado en nosotros desde nuestro nacimiento. Pero ahora que nosotros tenemos conciencia, Señor, que hemos visto todo lo que has hecho durante toda nuestra vida, es que reconocemos tu poder, Señor, y tu misericordia y tu gracia sobre nuestra vida. Con humildad pedimos perdón por no haberlo visto antes. Pero te damos gracias por mostrarnos en tu palabra cuánto nos ama y cuánto quieres cuidarnos. Que esto pueda fortalecer nuestra fe. Y hoy, Señor, queremos renovar nuestro pacto de vivir bajo tus alas, bajo tu sombra, siendo cuidados, Señor, y protegidos por tu mano, por tus santos ángeles, y preservados, Señor, en Cristo Jesús para vida eterna. Que no nos apartemos, Señor, porque tu Espíritu nos guíe. Y que podamos, Señor, compartir con otros esta seguridad y felicidad en el camino de la salvación, que pronto concluirá porque Cristo viene a buscarnos. Pero mientras vamos en este viaje, podamos compartir con otros esta verdad y muchos puedan venir al conocimiento de tu gracia y de la salvación. Al salir de este lugar, Señor, llévanos en paz a cada uno a nuestros hogares y que podamos allá también agradecerte por tu protección y tu cuidado. Y que el día de la ofrenda de gratitud vengamos, Señor, con un espíritu alegre, con manos llenas y corazón agradecido, Señor, a presentarnos delante de ti, diciéndole al mundo que tú eres nuestro guardador. Con fe, Señor, y reconociendo nuestra indignidad, oramos en el nombre de quien dio su vida por nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.